En este video será una demostración del software Andis 2.0, principalmente con la finalidad de mostrar sus nuevas capacidades. Estas nuevas capacidades nos estamos refiriendo respecto a su versión anterior, que es Andis simplemente. Bueno, en este video de demostración haremos este problema de esta estructura que consta de dos columnas y un arco. Aquí lo interesante de este problema es que tenemos un apoyo inclinado, un apoyo de resortes y una articulación. Estas tres características serían posibles de modelar en el software Andis 2.0. Esta es una de las nuevas capacidades, entre otras que ya iremos viendo. Bueno, primero vamos a Andis y el primer paso es definir la geometría. En el software Andis pues, es un flujo muy lineal, no podemos movernos entre etapas con libertad, necesitamos ir haciendo un flujo progresivo. Primero, entonces, para definir la geometría, lo que voy a hacer es utilizar la función multilínea para crear estas dos columnas. La función multilínea puedo crear una cantidad n de líneas simultáneas sin la necesidad de que éstas estén conectadas o que sean continuas de estilo polígono. Para esta columna vamos a definir su nodo inicial como el nodo 0 en X, 0 en Y el nodo final como 0 en X y 3.5 en Y. Para la siguiente línea vamos a tener 4 en X y 0 en Y para su nodo inicial y 4 en X2 y 3.5 en Y para su nodo final. Aquí es importante que al terminar de definir la geometría hay que dar enter, que si no podemos obtener un error donde no se ha guardado el dato y esta es una característica propia de Scilab. No hay forma de evitar ese requerimiento de dar enter. Entonces puede aparecer un error, para que no aparezca hay que dar siempre enter. Ahora, para definir el arco, pues voy a utilizar la herramienta curva paramétrica. Y aquí lo que me define, lo que me permite es crear cualquier línea a partir de un parámetro. En este caso voy a poner aquí cómo hacerlo para este arco. Es un semicírculo cuyo centro está en la coordenada 2 metros en X, 3.5 en Y. Por lo tanto, este arco tiene un radio de 2. Y este punto entonces tiene un vector posición de, que lo vamos a llamar C, y sería 2i más 3.5j. Desde este centro hasta cualquier coordenada del arco, nosotros podemos calcular distancias si creamos este parámetro P, que sería como un ángulo, ¿sí? Entonces yo voy barriendo este ángulo y sería como ir rotando esta flechita y puedo encontrar cualquier posición, cualquier coordenada dentro del arco. Entonces nosotros podemos ver rápidamente aquí que si definimos este parámetro podríamos definir la distancia de aquí a aquí de este vector como 2 coseno de P, que sería hipotenusa por el coseno de P, o cateto adyacente, y esto como un cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto sería 2 por el seno de P, ¿sí? Entonces el vector R minúscula sería simplemente menos 2 coseno de P en I, porque va hacia la izquierda aquí, más 2 seno de P en J, que va hacia arriba este vector, ¿sí? Por lo tanto, el vector de posición R de cualquier punto del arco simplemente va a ser el vector C más el vector R, por lo que quedaría el vector R mayúscula como menos 2 coseno de P más 2 en I y 2 seno de P más 3.5 en J. Entonces, aquí lo que voy a hacer es definir primero mi parámetro de dónde a dónde va a barrer, y lo vamos a barrar desde 0 grados hasta 180 grados. Entonces, aquí vamos a hacer una aclaración. Andis, voy a utilizar
Andis 2.0 y Andis pueden utilizar las funciones propias de Scilab. Scilab tiene ya la función seno y coseno programada, sin embargo, utilizan como argumentos ángulos en radianes. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es nuestro parámetro iría desde 0 radianes hasta pi radianes. Aquí en Andis lo vamos a poner entonces como valor inicial 0 y como valor final pi, que en Scilab sería porcentaje pi. Así es como está definido en Scilab. Entonces, por lo tanto, en X lo vamos a tener como menos 2 por coseno de P más 2. Y Y sería 2 por seno de P más 3.5. Construimos. Y aquí ya tenemos lo que vendría siendo nuestra geometría. Ahora Andy nos permitirá ir a la definición de propiedades. Y aquí tenemos dos opciones, generar o importar. En este ejemplo vamos a generar una y voy a ponerle como nombre propiedad 1. Aquí en la primera diapositiva tenemos las propiedades que vamos a usar para este ejemplo. Y tenemos 200 por 10 a la 9 pascales de módulo de elasticidad, que aquí sería 200 en 9. En Y sería 7.99 E a la menos 5 en metros cuartos. Software lo pide en metros cuartos, así es como funciona. Y el área como 3.73 E a la menos 3 metros cuadrados. Aquí agregamos esta sección y después de crearla, seguiría agregarla. Entonces aquí tenemos que pasar estos elementos de aquí al cuadro de asignación. Aquí lo podemos hacer los tres al mismo tiempo con este botón y damos clic en asignar. Y aquí nos aparece que las tres vigas ya tienen la misma propiedad asignada. Después de esto, podemos pasar a la etapa de asignación de cargas. Y aquí es donde se va a mostrar una de las nuevas capacidades de Andis, que es poder definir cargas en función del parámetro de la curva paramétrica. Entonces aquí voy a hacer una densidad de carga como la que está aquí. Esta es una carga uniformemente distribuida con magnitud de 10.000 newton metro que va en dirección normal al arco. ¿Ok? Entonces, aquí, este vector, nosotros lo que tenemos que hacer para definir esa carga es calcular un vector normal al arco y después multiplicarlo por la magnitud. Entonces, ese vector normal al arco es simplemente un vector en la misma dirección que el vector R minúscula, pero con magnitud 1. Entonces, simplemente sería para calcular el vector normal al arco unitario, sería simplemente el vector R, dividirlo entre su magnitud, que es 2. Por lo tanto, el vector N simplemente sería menos coseno de P más seno de P. Cabe resaltar también que Andis pues, está pensado para que los alumnos entrenen sus capacidades en mecánica vectorial, también en álgebra. Entonces, todo esto puede ser utilizado como una herramienta para que ellos realicen o practiquen este tipo de cálculos. Entonces, tenemos el vector n, que sería menos coseno de Pni más seno de P en J. Entonces, aquí en densidad de carga, a mí me pide dar un nombre a la carga. Lo voy a poner como nombre W1. Me dice cuánto va a ser la componente en X. En unidades de newton sobre metro ya vimos que la magnitud iba a ser 10.000. Por lo tanto, aquí para calcular la componente en X simplemente sería multiplicar el vector n por 10.000. Y entonces en X tendríamos menos 10.000 coseno de P. Y en Y, 10.000 seno de P. ¿Cómo voy a interpretar Andis este P? Pues va a ser el parámetro que define la curva paramétrica. En este caso, para la curva 3, pues va a ser 0 hasta pi radianes. También estas columnas, aunque no sean curvas, ¿verdad? Son líneas, pues también se pueden definir como una curva paramétrica donde el parámetro va desde 0 hasta 1. Entonces aquí también se podrían definir cargas de esta forma.
Por último, tenemos un momento distribuido. A lo mejor no estamos muy acostumbrados para eso. Un momento distribuido está en unidades de Newton metro sobre metro, por lo que se eliminan los metros y solo tenemos Newton. En este caso vamos a tener 0. Agregamos, se crea la carga y se la asignamos a la viga 3. Seleccionamos aquí la viga 3, damos clic en este botón para pasarlo al cuadro de asignación y damos clic en asignar y ahora ya tenemos la carga asignada al elemento 3, como podemos ver aquí. Siguiente etapa es apoyos. Aquí es donde vamos a definir estos apoyos en el nodo 00 y en el nodo 4,0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a apoyos y aquí tenemos 4 opciones: desplazamiento determinado en sistema rotado. Si aquí se puede hacer una rotación del sistema de coordenadas para poder definir el apoyo, un resorte y también un resorte en sistema rotado. Vamos a hacer primero el desplazamiento determinado en sistema rotado. Entonces aquí vamos a hacer, lo voy a poner como apoyo 1. Apoyo 1. Este campo me permite dar cuál va a ser la rotación del apoyo, ¿sí? Entonces, aquí también lo piden radianes, por lo tanto vamos a poner su porcentaje pi. 45 grados serían entre 4, pi sobre 4. Y aquí la rotación iría en respecto al horizontal. Así de 45 grados sería en sentido negativo, ¿sí? El sentido positivo sería por regla de la mano derecha, sería este, así como estoy rotando el puntero. Y el sentido negativo sería este, ¿sí? Entonces aquí tendría que ser menos. Entonces el sistema rotado sería, me quedaría esta flechita roja, me quedaría en este sentido y la verde en este sentido. Entonces aquí por lo tanto el único desplazamiento que no se va a permitir en este nodo sería sobre este eje de aquí, que representaría el desplazamiento en Y rotado. Entonces este lo vamos a dejar que es 0. Agregamos y damos clic en nodo 1, pasamos a la caja de asignación y damos clic en asignar. Muy bien. Entonces ahora procedemos a crear el apoyo tipo resorte. Vamos a dar clic aquí en resorte. Vamos a poner como nombre resorte. Y vamos a usar de rigidez del resorte en X 1E5. De rigidez del resorte en Y 1E5. Las unidades están en newton metro. Y aquí en rigidez de rotacional 1E6. Aquí las unidades estarían en newton por metro. Agregamos y está creado el apoyo y se lo tendríamos que asignar al nodo 3. Damos clic aquí, pasamos a caja de asignación y damos clic en asignar. Muy bien, entonces nuestro modelo ya estaría definido y Andis 2.0 es un software de elementos finitos, por lo que hay que mallar la geometría para que se pueda resolver. Entonces vamos a ir aquí a la etapa de mallado y vamos a definir un mallado extra fino para los elementos 1 y 2. Aquí ya se crea el mallado extra fino. Pasamos la viga 1 a la caja de asignación y la viga 2, damos clic en asignar. Aquí ya nos aparece que se asignó el mallado extra fino. Y para el arco, al ser un arco, tenemos que mallar más fino para que se pueda aproximar bien el mallado a la geometría real. Entonces vamos aquí a dar, definido por el usuario, vamos a dar aquí a crear un
un mallado arco y vamos a definir que tenga 100 elementos. Damos clic en agregar, se crea el mallado para el arco y se lo agregamos a la viga 3. Así. Entonces aquí ya estaría el modelo totalmente definido y entonces tocaría ir a la parte de analizar. Damos clic en analizar, correr análisis, aparece este mensaje, pues eso se inició correctamente, cerramos. Unos segundos después aparecerá este message box que nos dice que el proceso terminó correctamente. ¿Ok? Y damos clic aquí en analizar de nuevo y postproceso. Aquí es donde podremos ver todos los resultados. Aquí, por ejemplo, podemos ver la estructura deformada. Podemos ver fuerzas internas. Aquí podemos graficar, por ejemplo, el diagrama de fuerza axial. Primero hay que seleccionar una viga y podemos, aquí voy a seleccionar la viga 3, la de arco, que es la más interesante. Y podemos pedirle al software que nos muestre las tres gráficas de diagrama de fuerza axial, diagrama de fuerza cortante, diagrama de momento. Podemos ver también lo que serían los desplazamientos. Omega 3, ¿sí? Desplazamiento en U, en B, o sea, desplazamiento en X global, en Y global, la rotación, ¿sí? Entre, pues, otras funcionalidades, ¿sí? Aquí, como pueden darse cuenta en la interfaz, no hay ningún momento en que hayamos definido la articulación, eso falta. Voy a volver al modelado y aquí para lo que es definir la articulación, no se puede, no se hace por comandos, no por lo que sería la interfaz gráfica. Y aquí lo que voy a hacer es pasar a la consola de Scilab, poner aquí un ladito. Y existe este comando que se llama iberar mza, ¿sí? Todavía no lo voy a usar. Aquí en la consola lo que podemos hacer también es ver los elementos. Existe esta lista donde podemos ver los elementos. Elemento 1, elemento 2, cómo es que está definido, y elemento 3. Aquí, por ejemplo, me dice que el elemento 3 pues, tiene la variable liberación momento en ZA como falsa y también la liberación de momento en Z en el nodo B como falsa. Entonces, la función que comentaba anteriormente, liberar MZA, me pide una lista de elementos a los que le quiero liberar el momento Z en el nodo A. En este caso sería el elemento 3, el arco, y doy Enter. Y aquí para revisar si realmente se aplicó, voy de nuevo a la lista de elementos, elemento 3, y aquí ya podemos ver que la liberación de momento de Z en A ahora está como tú. Entonces, vuelvo yo acá al software, doy clic en analizar, correr análisis, proceso iniciado correctamente, unos segundos, y proceso terminado correctamente. Vamos entonces a lo que vendría siendo el postprocesamiento. Podemos ver la estructura deformada, graficar, cambio un poco. Aquí se puede ver un poquito cómo funcionó la articulación. Y en la articulación tendría que hacer ahí que el momento en el arco, en el nodo A, sea 0. Entonces voy a verificarlo aquí voy a pedir que el software grafique las fuerzas internas de la viga 3, graficar. Y aquí podemos ver ahora sí que el momento es 0 en el nodo A. Aquí podemos ver el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de fuerza axial.
¿Con qué me gustaría proceder? Pues decir que este software ha sido validado. Aquí tengo gráficas de este mismo problema resuelto utilizando Console Multiphysics. Y aquí podemos ver, que voy a quitar el modo lectura. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la gráfica de cortante obtenida por Console. Aquí podemos ver cómo están 0 en 0 en ambos y con un mínimo de aproximadamente 20,000. ¿Sí? Aquí pues se está graficando el cortante en función de la coordenada S, es decir, la longitud de cuerda del arco. Y aquí podemos ver también el software muestra cuál es su nodo inicial, mostrando la parte inicial en rojo, así como aquí se ven todas las vigas. Entonces, la coordenada S aquí vale 0 y aquí vale pues lo que sea la longitud del arco, ¿no? Entonces aquí podemos ver que el diagrama de cortante corresponde bastante bien al que se obtuvo con COMSOL. Aquí vemos el diagrama de momento, 0 en el nodo A, aproximadamente 80,000 en el nodo B. Y por último, el diagrama de fuerza axial, que es 0 en el nodo A y aproximadamente 40,000 en el nodo B. Aquí también podemos ver, por ejemplo, la viga 1, que ocasionó ese tipo de apoyos y la articulación, que la viga 1 no esté haciendo nada, no esté trabajando. ¿Sí? Y aquí también pues, se presentan los diagramas de momento en función de S, que es la cuerda. Aquí, por ejemplo, S valdría 0 en este nodo y en este nodo valdría 3.5. Cabe mencionar que también las cargas se pueden definir en función de este parámetro S. ¿Sí? Aquí, pues creo que es importante mostrar que el software obtiene resultados similares, prácticamente iguales a las de un software de prestigio como lo es el Thomson Multiphysics. Aquí simplemente para mostrar cómo me desharía la liberación, podría, o puedo, mejor dicho, utilizar el comando ligar mza del elemento 3. Y aquí yo ya puedo verificar de esta forma también con elemento 3 y verificar que la variable ya cambió a false de nuevo. Entonces volvemos a correr y ver qué sucede ahora con la viga 1. Vamos a postproceso y fuerzas internas. Vamos a calcular vamos a mostrar las gráficas de la viga 1. Seleccionamos, graficar, marcamos los 10 diagramas y como podemos ver ahora, la viga 1 sí está trabajando ahora. Tiene una carga axial de 17,336 newtons, un cortante de menos 17,337 newtons y un momento lineal que va desde 0 hasta aproximadamente 60,000. Entonces, como les decía, también podemos graficar desplazamientos de las vigas, graficar y pues también podríamos obtener lo que vienen siendo reacciones o fuerzas en puntos. Por ejemplo, para la viga 1 vamos a cambiar a calcular fuerza axial de cortante y de momento en S igual a 0, S igual a 0 y S igual a 0 de la viga 1, que sería este punto, aquí donde inicia la viga.
calcular. Y aquí me da menos 17.336 newtons. Cortante 17.336.98 newtons. Estas fuerzas están en el sistema local de la viga, pero en base a estos valores ya podremos calcular las reacciones que hay en el apoyo. Bueno, esos serían el video demostración de Andis 2.0. Sobre todo la intención era mostrar las nuevas funcionalidades. Espero que haya sido interesante para ustedes y haya sido de utilidad este video demostración del software. Nos vemos en el próximo video.